Una chica pobre llevó a un hombre sin hogar a la boda de su ex, sin saber que era millonario. Y lo que hizo impactó a todos. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad lo estás viendo. Disfruta de la historia. Lucía Mendoza abrió el buzón como si se estuviera preparando para una bomba de relojería. No es que tuviera una razón real, últimamente la mayor parte de su correo eran facturas vencidas o folletos de pizza, pero algo en el aire le decía que este no iba a ser un buen día. Y tenía razón. Entre los papeles arrugados y los sobres amarillentos, había una elegante invitación, con letras doradas y una cinta de raso, que parecía haber sido cogida solo para irritarla. No necesitó abrirla para saber qué era. Pero la abrió de todos modos. Adriana y Rebeca invitan a Lucía Mendoza a celebrar con ellas la boda de sus sueños, el sábado a las 7 de la tarde en el Salón Bella Vista. Lucía parpadeó, y luego volvió a parpadear. No ayudó. Allí estaba el nombre de su exnovio, el mismo que, hace apenas 3 meses, compartía sofá y auriculares con ella, y junto a él, el nombre de la mujer que él juraba que era, solo una compañera de trabajo. Estaba sentada en el murete junto a la entrada del edificio, como si le hubieran parado las piernas. «Boda», murmuró. «¿Una boda?» Parecía que el universo había montado todo un escenario solo para humillarla. Primero la ruptura, con ese discurso manido sobre la necesidad de encontrarme a mí misma. Luego las fotos de Instagram, mostrando a Adriana encontrando a Rebeca en la piscina de algún resort. Ahora, ¿una invitación para ver su boda? ¿En Bella Vista Hall, nada menos? ¿El lugar donde había soñado casarse desde los 15? Lucía se levantó de un salto, volvió furiosa a su apartamento, tiró la invitación sobre la mesa de la cocina y la miró como si la hubiera insultado. Ya verá. Voy a esa boda y llevaré a una cita que hará que Rebeca se vuelva loca. No tenía ni idea de quién sería esa cita. Pero eso era un problema para la Lucía de mañana. La Lucía de hoy estaba ocupada reviviendo recuerdos dolorosos. En las horas siguientes, Lucía hizo lo que cualquier persona razonable haría. Abrió una caja de bombones, puso una comedia romántica y fingió no estar planeando en silencio una venganza social. Pero a medida que aparecían los créditos finales y el azúcar empezaba a hacerle daño, una idea loca empezó a tomar forma. No necesitaba un novio de verdad. Solo necesitaba a alguien con mejor aspecto que Adrián. Alto, misterioso, tal vez alguien que pareciera haber estado en Europa, o que al menos supiera llevar traje. ¿El problema? Lucía no conocía a nadie así, y definitivamente no tenía dinero para contratar a un extra atractivo. Al día siguiente, tras otro intento fallido de recuperar su antiguo trabajo, y tras recibir el recordatorio de su madre de que la venganza no da de comer, Lucía salió a caminar. No sabía a dónde iba. Solo necesitaba un poco de aire. Fue entonces cuando lo vio. Cerca de la entrada de un restaurante elegante, un hombre estaba sentado en el suelo, apoyado contra la pared. Llevaba el pelo revuelto, la barba sin afeitar y la chaqueta demasiado gastada para el calor. Pero, de algún modo, parecía tranquilo. Observaba a la gente pasar como si estuviera observando extraterrestres en un documental. Lucía aminoró el paso. Algo en él le llamó la atención. No le tendía la mano, ni le pedía dinero, ni parecía triste. Él solo observaba, con los ojos de alguien que había visto demasiado como para fingir sorpresa. Ella se detuvo. «Oye, ¿estás bien?» El hombre la miró. Lentamente, con una expresión apacible, sus ojos eran azules, intensos, pero no orgullosos. «Depende de lo que consideres aceptable», respondió con voz áspera, profunda, casi burlona. Lucía rió, sorprendida por la respuesta. «No tienes zapatos y parece que te has perdido». «Perdí más que eso», dijo encogiéndose de hombros, «pero ahora solo estoy disfrutando de la tranquilidad». «¿Tienes un nombre? ¿Lo recuerdas?» Dudó. Por un momento, pareció sopesar su respuesta, como si estuviera eligiendo qué versión de la historia contar. «Dylan». Lucía sonrió. «Dylan, ¿eh? Parece un personaje de telenovela. Y tú pareces un reportero buscando un titular para ascender». Soltó una carcajada. «¿Cerca?» «Soy un exdependiente de papelería, recientemente desempleado, y con una invitación de boda que me ha quitado el sueño». Arqueó una ceja.
Eso sí que es una tragedia moderna. Se cruzó de brazos. ¿Te apuntas a un reto? ¿Qué clase de reto? Acompáñame a una boda este sábado. Te daré una ducha, ropa limpia y comida de verdad. Solo tienes que quedarte a mi lado y mostrar un interés increíble en mí. Dylan parpadeó lentamente. ¿Es una cita o un robo de identidad? Es un trabajo temporal, respondió Lucía con una sonrisa. Y parece que tienes tiempo libre. Hubo un momento de silencio. La observó atentamente, como si intentara descubrir qué ocultaba. Pero, extrañamente, Lucía sintió que era él quien ocultaba algo. ¿Cuánto es el sueldo?, preguntó. Una cena, una cama limpia y una ducha caliente. Y quizás, si todo sale bien, un traje elegante prestado. Dylan fingió pensar durante unos segundos. ¿Y cuál es el riesgo? Divertirme y verme sonrojar si alguien me pregunta cómo nos conocimos. Sonrió. Por primera vez, fue una sonrisa de verdad. Bueno, ¿por qué no? Lucía parpadeó. ¿En serio? Pareces demasiado divertido para decirte que no. Extendió la mano. La estrechó con firmeza. En ese momento, Lucía no tenía ni idea de que estaba firmando el contrato más loco de su vida, ni de que este Dylan era mucho más de lo que parecía. Pero eso ya lo descubriría más tarde. Lucía no sabía muy bien qué esperar al traer a una desconocida a casa, pero desde luego no era esto. Dylan, el hombre que había contratado con una oferta inusual en la acera frente a un restaurante, caminaba a su lado como si lo hubiera hecho 1000 veces. No parecía nervioso, ni curioso, ni siquiera sorprendido por la idea de ir a casa de una desconocida. Peor aún, actuó como si fuera completamente normal. Cuando llegaron al pequeño apartamento de Lucía, 2 habitaciones estrechas con paredes amarillas y muebles heredados de su tía abuela, simplemente se quitó los zapatos en la puerta y dijo, ¿tienes café? Lucía parpadeó. Muévete rápido. Funciono con cafeína, dijo, tirando su mochila desgastada al suelo como si fuera un cliente habitual. Ella preparó el café, sintiendo aún que tal vez estaba soñando. Y quizá lo estaba. Al fin y al cabo, quien en su sano juicio elige a un hombre de la calle para hacerse pasar por su pareja. Pero cuando dejó la taza en la mesa y vio a Dylan sentado, la duda volvió a asaltarla. Bueno, dijo, cruzándose de brazos. Primero, tengo que poner algunas reglas. Dylan asintió, serio. Claro, hagamos oficial este trato tan loco. Contuvo la risa. Primero, no puedes desaparecer antes del sábado. Segundo, no inventes historias sobre extraterrestres, sectas ni crímenes internacionales. Tercero, tienes que actuar como si estuvieras completamente enamorado de mí. Miradas intensas, cumplidos discretos, ese tipo de cosas. Dylan tomó un sorbo de café y sonrió. ¿Es esto una prueba de actuación o una trampa emocional? Es supervivencia social. Necesito demostrar que estoy bien, que he seguido adelante, ¿sabes? El idiota que te envió una invitación de boda, preguntó con indiferencia. Lucía frunció el ceño. ¿Cómo lo sabes? ¿Me lo dijiste ayer, recuerdas? No lo hizo, pero lo dejó pasar. Bueno, ¿y tú qué? ¿No tienes reglas para mí? Dylan dejó la taza en el brazo del sofá y la miró. Solo una. ¿Qué pasa? No preguntes nada de mi pasado. Lucía levantó una ceja. ¿Nada en absoluto? Nada. ¿Ni siquiera lo que hiciste antes? Y menos eso. Se cruzó de brazos y escupió. ¿Y si alguien de la boda te pregunta? Inventa algo, dijo con una sonrisa burlona. Pareces bueno en eso. Lucía suspiró, pero por dentro sentía curiosidad. Ese hombre no parecía un indigente. Su forma de hablar, su vocabulario agudo, esa calma demasiado extraña para alguien que vivía en la calle. De acuerdo, dijo ella. ¿Sin preguntas? Déjame convertirte en alguien que luzca como si estuviera en una alfombra roja. Hizo una reverencia teatral en el sofá. Estoy en tus manos, señorita Mendoza. A la mañana siguiente, Lucía le pidió prestado un kit de peluquería a su prima, que es peluquera. Con el estuche en la mano y una mirada decidida,
entró al baño, donde Dylan la esperaba con una toalla al hombro. Comencemos tu transformación, anunció, como si estuviera a punto de esculpir una obra maestra. Dylan se sentó frente al espejo. Lucía se recogió el pelo, se enderezó y empezó a cortarse, peinarse y recortarse la barba. Usaba crema, loción, colonia, cualquier cosa que encontrara en muestras gratis, ofertas caducadas o olvidada en el fondo de un armario. Si me haces un corte desigual, tendremos un problema, bromeó, cerrando los ojos mientras ella se afeitaba con cuidado. Cállate o te afeitaré media ceja. Dylan rió, y el sonido de su risa distrajo a Lucía por una fracción de segundo, lo justo para resbalar y dejarle una línea torcida en la barbilla. Eps. Eps. Nada. Todo bajo control. Giró la silla, lo hizo levantarse y le dio una camisa. Pruébate esto. ¿Siempre eres así de mandona? Solo cuando estoy desesperada. Dylan entró en la habitación y salió unos minutos después, y Lucía se quedó paralizada. El hombre que salió no era el mismo que había encontrado en la acera. Con el pelo bien peinado, el afeitado impecable, una camisa blanca ligeramente entallada y vaqueros oscuros, Dylan parecía salido de un anuncio de colonia de lujo. Alto, de hombros anchos y mirada intensa. Lucía dejó escapar un guau, involuntario. Entonces tosió para disimular. Vale, servirás, dijo, intentando no parecer muy impresionada. Dylan giró sobre sus talones como si estuviera caminando por una pasarela invisible. Bueno, jefe, ¿cuál es mi historia del sábado? Hizo una pausa. Eres consultor internacional de sostenibilidad. Trabajas con energías renovables. Viajas mucho. Nos conocimos en un evento sobre reforestación urbana. Elogiaste mi trabajo voluntario con animales rescatados, y fue amor a primera vista. Dylan la miró, intentando mantener la compostura. Vaya, qué específico. ¿Cuánto tiempo llevas ensayando eso? Desde anoche. ¿Y crees que la gente lo creerá? Lucía sonrió. No, pero lo harás parecer real. Le guiñó un ojo. Me encantan los retos. Esa noche, Lucía tuvo problemas para dormir, en parte por los nervios, en parte porque Dylan estaba tumbado en el sofá de la sala como si llevara años viviendo allí. Oyó sus pasos en la cocina, el sonido del grifo y su respiración regular después de unas horas. Era extraño tener a alguien cerca, pero por alguna razón no era incómodo. Cuando se despertó por la mañana, él ya estaba levantado, preparando café, sin camisa. Lucía apartó la mirada, avergonzada. ¿Siempre te comportas como si fueras el dueño del lugar? Solo devolviéndote el favor y tratando de no quemar la tostadora. Suspiró y tomó la taza que le ofreció. Solo nos falta una cosa. ¿Qué es eso? Practiquen ser una pareja de verdad. Contacto visual, caricias, química. Dylan sonrió. ¿Crees que no tenemos química? Se sonrojó. Eso fue retórico. Qué lástima, pensé que era un cumplido. Lucía negó con la cabeza, riendo, y por un momento olvidó que todo era un plan descabellado. Parecía casi real. Era sábado. Lucía Mendoza se paró frente al espejo, intentando convencerse de que era solo un evento social más, como una fiesta de cumpleaños o una reunión de exalumnos, con champán, focos y la presencia del exnovio que le rompió el corazón y ni siquiera le dejó el wifi conectado. Se alisó el vestido verde esmeralda que le había prestado su prima, quien juraba que le resaltaba los ojos. Aunque Lucía tenía sus dudas, ya que sus ojos eran de un marrón básico y la tela parecía que se rasgaría con cualquier respiración profunda. Dylan salió del baño ajustándose los puños de su camisa azul marino y la corbata que Lucía le había confeccionado con un tutorial de internet. Se veía tan a gusto con ese atuendo que costaba creer que hace apenas unos días estuviera durmiendo en la calle y lavándose en fuentes públicas. ¿Listo?, preguntó ella, intentando disimular sus nervios. Siempre, respondió él con una media sonrisa que parecía hecha a medida para desestabilizarla. En el taxi camino al lugar, Lucía casi cambió de opinión 3 veces. Una voz interior le gritaba que aquello no tenía sentido, que era una locura, que estaba a punto de avergonzarse aún más. Entonces Dylan le tomó la mano con naturalidad. Todo va a estar bien, Lucía, dijo con sinceridad.
Tú puedes con esto. Respiró hondo, o todo está fuera de control, que para mí es casi lo mismo. El salón Bella Vista estaba iluminado como un plató de cine. Cortinas blancas, flores colgando del techo, música suave y camareros moviéndose con bandejas como bailarines. Caminando del brazo de Dylan, Lucía sintió que todas las miradas se volvían hacia ellos. Algunas con sorpresa, otras con curiosidad y algunas con pura burla. Pero nadie dijo nada. Aún así, caminaron por el pasillo principal hacia la zona de invitados. El anfitrión los recibió con una sonrisa ensayada, les preguntó sus nombres y garabateó algo ilegible. Lucía estaba a punto de buscar un rincón tranquilo cuando oyó una voz familiar. Lucía, era Adriane. Se giró lentamente, como preparándose para el impacto. Allí estaba él, con un traje impecable, el pelo perfectamente peinado y esa misma expresión, como si creyera que el mundo giraba a su alrededor. Vaya, dijo mirando a Dylan. No esperaba verte aquí. Lucía sonrió. La invitación decía que era bienvenida y que nunca pierdo la oportunidad de celebrar el amor de alguien más. Dylan le dio a Adriane un firme apretón de manos. Soy Dylan, el compañero de Lucía. Adriane parecía ahogarse con su propia respiración. ¿Compañero? O sea, ¿novio? Dylan miró a Lucía y le guiñó un ojo. Algo así. Nos conocimos en un evento de sostenibilidad, añadió Lucía. Trabaja en reforestación urbana, un alma con pasión por la ecología. Adriane parpadeó, confundida. Parecía no saber si reírse o enojarse. Interesante, dijo. Lucía, a Rebecca le encantará verte. Siempre te ha admirado. Admirada o envidiada, pensó Lucía, pero sonrió. ¡Qué ganas! Nos sentamos en una mesa cerca de la pista de baile. Dylan actuó como si estuviera acostumbrado a eventos así. Sabía usar los cubiertos, hacía elogios discretos sobre el menú e incluso conversó con un par de empresarios sobre inversiones sostenibles, con una seguridad que Lucía definitivamente no esperaba. ¿Dónde aprendiste todo esto?, susurró entre bocado y bocado. En YouTube, respondió él, sin cambiar el tono. Ella se rió, pero no estaba segura de si bromeaba. Cuando la música paró, todos se volvieron hacia la escalera principal. Rebecca apareció, caminando con un vestido blanco con suficiente brillo como para iluminar un estadio. Sonrió como quien acaba de ganar un premio y sabe que se lo merece. Que empiece el espectáculo, murmuró Lucía. Rebecca se acercó a su mesa. Lucía, dijo, arrastrando cada sílaba con fingida calidez. Me alegra mucho que hayas venido, ¿y quién es este dios griego? Lucía sonrió con un autocontrol digno de un Oscar. Este es Dylan, mi novio. Rebecca miró a Dylan de arriba abajo. Luego sonrió, pero sus ojos decían algo más. Un placer, dijo. ¿De dónde eres? Noruega, respondió enseguida. Pero crecí aquí. Mi padre era diplomático. Prefiero una vida sencilla, pero ella me arrastró hasta aquí. Rebecca abrió mucho los ojos. Qué interesante. Se dio la vuelta y se marchó, con cara de necesitar un momento para procesar la situación. Lucía se tapó la boca para no reírse a carcajadas. Te acabas de inventar un contexto internacional. ¿Era eso o decir que vivía bajo el puente de Nordavenue? No sé cuál es menos probable. Dylan miró a su alrededor. ¿Quieres bailar? ¿Ahora? Ahora siempre es un buen momento. Ella dudó, pero luego aceptó. En la pista de baile, bajo las luces tenues y la música suave, él la atrajo hacia sí. No demasiado cerca. Solo lo suficiente para que sus miradas se cruzaran. ¿Te diviertes?, preguntó. Me sorprendes. ¿Qué? Tú. Estoy llena de sorpresas, Lucía. Estaba a punto de responder cuando se encendió el micrófono principal. Adrien subió al escenario con una copa en la mano. Antes del brindis oficial, dijo, con la voz un poco arrastrada, quiero agradecer a algunas personas especiales. Amigos, familia y, por supuesto, mi querida Lucía Mendoza. Todos voltearon a verla. Lucía sintió que el suelo se derrumbaba bajo sus pies. Una mujer maravillosa, continuó Adrien.
Tuvimos nuestra época, nuestra historia, y es bueno ver que has seguido adelante con un noruego. Algunos rieron. Lucía se levantó, tragando saliva con dificultad. Disculpe, necesito un poco de aire. Salió al jardín. Su corazón latía demasiado rápido. Segundos después, apareció Dylan. ¿Estás bien? Lo hizo a propósito, dijo enojada. Quería avergonzarme. Y lo manejaste como una reina. Soltó una risa nerviosa. Todo esto es una locura, Dylan. Me inventé un novio, te llevé a una boda falsa y ahora estoy escondida en un jardín. A veces, un poco de locura es la única manera de mantener la cordura. Ella lo miró. Estaba tan cerca, tan tranquilo, tan lejos del desastre que había armado. ¿Quién eres realmente? Dylan hizo una pausa de medio segundo. Un hombre que odia las bodas, pero por alguna razón estoy disfrutando mucho de esta. Lucía abrió la boca para preguntar más, pero la respuesta tendría que esperar, porque en ese preciso instante, su mundo estaba a punto de cambiar. Y no por Adrien ni por Rebecca, sino por una mujer que entraba por un lado del jardín. Divirtámonos con quienes solo leen los comentarios. Escriban Burger King en los comentarios. Solo quienes llegaron hasta aquí lo entenderán. Ahora volvamos a la historia. Una mujer miró a Dylan durante 2 segundos. Ben dijo en voz baja, te conozco. No deberías estar aquí. Lucía giró lentamente la cabeza. La mujer que acababa de entrar al jardín parecía salida de una película de detectives. Tacones altos, un blazer elegante, el pelo recogido en un moño apretado y una expresión aún más aguda. Te conozco, repitió, mirando fijamente a Dylan. Él no reaccionó de inmediato. Miró a la mujer con una ligera ceja levantada, como si intentara recordar dónde la había visto. Creo que te has equivocado de persona, dijo. En ese tono tranquilo, Lucía empezaba a reconocerlo como su defensa habitual. La mujer se cruzó de brazos. ¿En serio? Porque eras cliente habitual de la recepción de Navarro Tech hace 2 años. Barba desaliñada, camisas siempre un poco arrugadas, pero difícil de olvidar. Lucía sintió un escalofrío. ¿Navarro Tech, esa empresa tecnológica? La mujer asintió, sin dejar de observar a Dylan con atención. Y si no me equivoco, no eras un visitante cualquiera. Dylan respiró hondo, sin cambiar de expresión. Señora, está interrumpiendo un momento privado. Se lo advierto, dijo. No todos te han olvidado. Dicho esto, se dio la vuelta y desapareció entre los arbustos, como si hubiera cumplido una misión. Lucía se quedó mirando a Dylan un buen rato, intentando reconstruirlo. Pero no dijo ni una palabra. Simplemente se metió las manos en los bolsillos y apartó la mirada. ¿Quién eres realmente? Dylan, eso es todo lo que necesitas saber. Navarro Tech, Dylan, eso no es nada. Me dijiste que no preguntara sobre tu pasado, pero ahora tu pasado llama a la puerta y con tacones. Suspiró. ¿Quieres la verdad? Sería genial. Se giró hacia ella, con el rostro más serio que nunca. Yo solía tener dinero, mucho, fama, estatus, titulares. Yo era el heredero de Navarro Tech. Mi nombre completo es Dylan Navarro, pero todo se vino abajo. Un escándalo con mi nombre, una demanda que ni siquiera era mía. Y así, sin más, lo perdí todo, o casi todo. Lucía parpadeó, intentando procesarlo. ¿Eras multimillonario? Fui director ejecutivo durante 6 meses, y luego mi propia junta directiva me despidió. No busco compasión. Solo necesitaba desaparecer un rato, ser invisible, respirar lejos de las cámaras, los reportajes y los abogados. Dio un paso atrás. ¿Y ahora? Ahora estoy aquí, haciéndome pasar por tu novio para vengarme de tu ex. La vida es curiosa, ¿verdad? Lucía se pasó la mano por la cara. Podrías haberme contado muchas cosas. ¿Y me habrías llevado a la boda de todas formas? Silencio. Quizás no, admitió. Exactamente. Regresaron a la recepción en silencio. La fiesta estaba más animada ahora, con gente bailando, música más alta y copas tintineando por todas partes.
Lucía intentó actuar con normalidad, pero su mente daba vueltas. Dylan era un multimillonario, probablemente más de lo que dejaba entrever. Y ella estaba demasiado involucrada. Fue entonces cuando Rebecca apareció de nuevo, ahora con una mirada aún más curiosa. ¿Todo bien? Desaparecieron. Aire fresco, dijo Lucía, forzando una sonrisa. Necesitábamos un respiro. Me imagino que le estaba contando a Adrián lo intensos que parecen. Dylan dio un paso al frente. Eso es lo que pasa cuando hay química de verdad. Rebecca tragó saliva con dificultad. Lucía vio la incomodidad en sus ojos y, por un instante, sintió una especie de satisfacción culpable. Pero la paz no duró mucho. Alguien chocó con Dylan con fuerza, uno de los padrinos estaba claramente borracho, y la copa de vino que sostenía se derramó, manchándole la camisa de rojo. Genial, murmuró, mirándose la camisa. Lucía cogió una servilleta de la mesa e intentó secar la mancha, pero fue inútil. Vamos, el baño está por aquí. Lo condujo por un pasillo lateral. Entraron en un baño privado decorado con flores artificiales y velas aromáticas que parecían más bien publicidad engañosa. Dylan se quitó la chaqueta y se desabrochó la camisa, dejando al descubierto una fina cicatriz cerca del hombro izquierdo. Lucía extendió la mano sin poder contenerse. Dijo demasiado rápido. Dylan, es solo una cicatriz. Todos las tenemos. Se detuvo. Ya no sé qué es verdad o mentira contigo. Entonces cree en lo que sientes. Y lo que yo siento, me asusta. La miró. Había algo en sus ojos que ella no había notado antes, una vulnerabilidad silenciosa. Como si debajo de todo, hubiera un chico que aún intentaba arreglar lo que se había roto. Puedo irme si quieres, dijo. Lucía negó con la cabeza. Ya es demasiado tarde. Si te vas, parecerá que me dejaron otra vez, sonrió con tristeza. Entonces sigamos actuando. Por ahora. De vuelta en el salón, la pista de baile estaba aún más concurrida. Lucía evitaba las miradas directas, pero los susurros eran imposibles de ignorar. Alguien había reconocido a Dylan, y ella sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que algo más grande saliera a la luz. Adrien volvió a subir al escenario, ahora con Rebecca a su lado para dar el brindis oficial. Queridos amigos, comenzó. Hoy celebramos no solo nuestro amor, sino también la vida que continúa, que se reinventa. Y segundas oportunidades. Lucía sintió su mirada sobre ella. Dylan le tomó la mano por debajo de la mesa. Ignóralo. ¿Lo intento? Rebecca tomó la palabra y quería agradecer a todos los que vinieron, especialmente a los que provocaron un poco de drama. Al fin y al cabo, ¿qué sería de una fiesta sin un giro inesperado? La multitud rió, pero se respiraba tensión. Lucía respiró hondo. La situación se estaba descontrolando. Ella se levantó. Dylan la siguió. ¿A dónde vas? A casa. Antes de que me convierta en meme. Espera. Se detuvo en la puerta. Todo esto empezó como una tontería. Lo sé. Pero ahora hay sentimientos de por medio, y una parte de mí desearía que fueras un tipo normal. Que esta historia fuera sencilla. Ojalá también, dijo Dylan. Pero no lo es. Y ella salió. Dylan no la siguió. Todavía no. Lucía entró en el apartamento como si volviera de un campo de batalla. Se quitó los zapatos de una patada en un rincón de la habitación, arrojó su bolso de mano sobre la mesa y se desplomó en el sofá, todavía con el vestido ajustado y las horquillas clavándose en el cuero cabelludo. La suave luz de la cocina se reflejaba en el suelo, y todo parecía demasiado silencioso. Aún podía oler la fiesta en la piel. Perfume caro, flores artificiales y tensión social. La cara de suficiencia de Rebecca, la voz sarcástica de Adrien al micrófono y la mirada de Dylan. Esa mirada despertó algo en ella. Algo peligroso. Suspiró, se quitó los pendientes y hundió la cabeza en la almohada. Quería dormir 3 días y despertar creyendo que todo había sido un mal guión de telenovela. Pero ni siquiera pudo cerrar los ojos. Sonó el timbre. Lucía se quedó paralizada. Se levantó lentamente,
todavía descalza, y caminó hacia la puerta. Miró por la mirilla. Dylan. Dudó. No estaba segura de estar lista para más preguntas sin respuesta, ni para el caos emocional que él parecía llevar en el bolsillo de su chaqueta. Pero ella abrió la puerta. Pensé que sería mejor que habláramos, dijo, apoyándose en el marco de la puerta. Lucía se cruzó de brazos. ¿Vas a decirme otra verdad a medias? No. Vine a darte las gracias. ¿Por qué? Por recordarme que aún puedo ser alguien más allá de todo el drama. Por hacerme reír. Por dejarme entrar en tu vida, aunque empezara con un momento loco. Suspiró. ¿Tienes hambre? Sonrió. Siempre. Unos minutos después, estaban sentados en el suelo de la sala, compartiendo un paquete de galletas y 2 tazas de té que Lucía juraba que estaban caducados. Ella se había puesto una sudadera holgada, y Dylan llevaba una camiseta prestada con un gato astronauta. «¡Qué pijama tan bonito!», dijo, dándole un mordisco. «Un regalo de mi abuela». Pensó que necesitaba destacar más. Pues lo logró. Nunca había visto a un gato tan concentrado en flotar en el espacio. Lucía se rió, pero su risa se desvaneció rápidamente en una pregunta atorada en su garganta. ¿Por qué te quedaste en la calle tanto tiempo? Podrías haber desaparecido de otra manera. No sé, mudarte a otro país, cambiarte de nombre, vivir en una cueva. Dylan miró su taza unos segundos antes de responder, porque quería entender lo que era ser invisible. ¿Invisible? Cuando todo se derrumbó, me di cuenta de que estaba rodeado de gente a la que solo le importaba lo que yo tenía. Cuando lo perdí todo, desaparecieron. La vida en la calle me mostró una verdad diferente. Dura, fea, pero real. Allí nadie quería nada más que sobrevivir, y de alguna manera me sentí más humano. Lucía lo miró. No había dramatismo en su voz. Solo verdad. ¿Y ahora qué? ¿Vuelves a ese mundo? No lo sé. Una parte de mí quería desaparecer para siempre, pero entonces te conocí. Ella apartó la mirada. Me has confundido mucho, Dylan. Muchísimo. Yo también estoy confundido. Todavía no sé si eres un genio oculto o solo un loco funcional. Un poco de ambos. Lucía volvió a reír, esta vez con menos peso en el pecho. ¿Y dónde duermes? Podría volver a lo que ya estoy acostumbrado. Dormir aquí. En el sofá. Claro. Ya casi eres parte del mobiliario. ¿Seguro? Asintió. No ronques, o te echo a patadas. A la mañana siguiente, Lucía se despertó con el olor a café. Se estiró, se dirigió a la cocina arrastrando los pies y encontró a Dylan con un delantal, lo cual era extraño, considerando que ni siquiera sabía que tenía uno. Preparé café y tostadas. ¿Estás en un comercial ahora? Solo un hombre agradecido con habilidades básicas de supervivencia. Ella tomó la copa. ¿Y ahora qué? Somos cómplices, dijo con una sonrisa. ¿Y cuánto tiempo te quedas? Lo suficiente para descubrir cómo hacerte sonreír todos los días. Lucía se sonrojó. Eso fue bastante cursi. Me estoy adaptando. Pero la paz no duró mucho. Esa tarde, al volver de la tienda, Lucía vio un coche negro aparcado al otro lado de la calle. Un hombre de traje estaba sentado dentro, con gafas de sol y hablando por teléfono. Ella aceleró el paso, intentando ignorarlo, pero algo se le encogió en el estómago. Una vez dentro del edificio, miró por la ventana. El coche seguía allí. Más tarde, se lo contó a Dylan. Su sonrisa se desvaneció al instante. ¿Era un sedán negro? ¿Ventanas oscuras? Sí. ¿Por qué? Esto podría ser complicado. Dylan. Quizás me estén buscando. O vigilándome. Gente que quiere que me vaya para siempre. ¿Gente? ¿Peligroso? Dudó. Esperaba tener más tiempo. ¿Hora de qué? De despedirnos como es debido. Lucía lo agarró del brazo. No volverás a correr. Ahora no. No quiero ponerte en riesgo. Es demasiado tarde.
Ya estoy metido en esto. Dylan bajó la cabeza. Solo dame un día más, Lucía. Un último día contigo. Ella asintió, sin saber muy bien por qué. O quizá lo sabía. Porque una parte de ella ya no quería imaginar la vida sin él. El día siguiente empezó con una extraña sensación en el aire, como si algo estuviera a punto de suceder. Lucía se despertó incluso antes de que sonara la alarma, con el corazón acelerado y los pensamientos descontrolados. Ver a Dylan en el sofá debería haber parecido ridículo. Un desconocido, un exmultimillonario disfrazado, durmiendo con la boca abierta, cubierto con una manta de leopardo, abrazado a la almohada de peluche que le regalaron a los 15 años. Y, sin embargo, había algo extrañamente reconfortante en esa escena. Se quedó parada en la puerta de la sala unos minutos, observándolo dormir, intentando comprender qué sentía. No era solo confusión. Era algo más. Un cariño silencioso e inquieto. Una necesidad de protegerlo. Y, al mismo tiempo, de estrangularlo por todo lo que no había dicho. Dylan abrió los ojos lentamente, como si sintiera su mirada. Buenos días, murmuró con la voz ronca por el sueño. ¿Siempre observas a la gente mientras duerme? Solo cuando esconden identidades multimillonarias en los bolsillos de sus sudaderas. Sonrió. ¿Parezco alguien con acciones? Pareces alguien que necesita cepillarse los dientes. Después del desayuno, hecho con pan blanco casi caducado y jugo en polvo, Lucía decidió que necesitaba salir, despejarse, pensar. Dylan se ofreció a acompañarla, pero ella se negó. Dame una hora. Necesito pensar a solas. Y necesitas una ducha de verdad. Levantó las manos en señal de rendición. Está bien, usaré el champú de maracuyá. Se fue riendo, pero la risa no duró más allá de la esquina. Algo andaba mal. Podía presentirlo. Caminó hasta la plaza central, donde solía sentarse a pensar cuando la vida se sentía caótica. La misma plaza donde, apenas unos días antes, había conocido a Dylan. Se sentó en el mismo banco. La ironía no pasó desapercibida. Y ahí estaba, revisando su teléfono, cuando algo le paró el corazón por un instante. Apareció una alerta de noticias en negrita. Exdirectora ejecutiva de Navarro Tech vista en un barrio del sur tras 2 años de desaparición. La foto adjunta era lejana y ligeramente borrosa, pero inconfundible. Era Dylan, sentada con ella en el jardín del salón de eventos. Lucía sintió que se le helaba la sangre. Miró a su alrededor, casi esperando que salieran fotógrafos de entre los árboles. Respiró hondo y abrió el artículo. Fuentes anónimas afirman que Dylan Navarro, heredero y expresidente de Navarro Tech, está vivo y fue visto en un evento social privado el fin de semana pasado. La compañía declinó hacer comentarios. Dylan ha estado desaparecido desde el escándalo de 2021, cuando renunció y desapareció de la vida pública. Lucía lo leyó todo de un tirón. Le dolía la cabeza. Esto ya no era solo personal. Fue noticia de primera plana. Fue noticia destacada. Y ella estaba en el centro de todo. Se levantó rápidamente. Tenía que regresar. Al llegar a casa, la puerta estaba entreabierta. Se quedó paralizada. Lo empujó despacio, en silencio. La sala estaba vacía. Así estaba la cocina. ¿Dylan? Nada. De repente, oyó voces apagadas provenientes del dormitorio. Se acercó sigilosamente y pegó la oreja a la puerta. Te dije que no era el momento. Reconoció su voz. Tenso. No puedes elegir el momento, Dylan. Esto está fuera de control. Ya te están cercando. Si no actúas ahora, lo perderás todo otra vez. La otra voz era femenina. Frío. Profesional. Lucía abrió la puerta. Dylan estaba de pie junto a la cama, con el teléfono en la mano. La mujer del otro lado, con el altavoz puesto, parecía no tener paciencia ni para respirar. ¿Quién es?, preguntó Lucía. Dylan colgó inmediatamente. No es lo que parece. Genial. Porque parece que te has estado escondiendo en mi apartamento mientras tu nombre está por todas partes en internet y una mujer misteriosa intenta controlar tu vida a distancia.
Es mi asesora legal. Intenta mantener a los medios alejados de mí. Lucía se cruzó de brazos. ¿Y cuándo pensabas decírmelo? Te lo iba a decir hoy. Claro. ¿Después de comer? ¿Durante la telenovela? Suspiró y se pasó una mano por el pelo. Lucía, no quería involucrarte en esto. Te lo juro. Intenté mantenerlo todo bajo control, pero se me escapó. No, lo que se me escapó fue la mínima honestidad. Solo intentaba protegerte. ¿De quién? ¿De tu pastor? Silencio. Necesito pensar, dijo. Y, sinceramente, necesito que te vayas. Dylan bajó la cabeza, respiró hondo y agarró su mochila. ¿Si eso es lo que quieres? Lo es. Pasó junto a ella sin decir nada más. La puerta se cerró lentamente tras él, y el sonido del pomo al girar resonó más fuerte que cualquier discusión. Lucía pasó el resto del día intentando mantenerse ocupada. Lavó la ropa, limpió el baño y ordenó alfabéticamente los cubiertos de la cocina. Una tarea completamente inútil, lo sabía, pero curiosamente terapéutica. A última hora de la tarde, recibió una llamada de un amigo que trabajaba en una agencia de noticias local. Oye, ¿te enteraste? ¿Qué? Dicen que eres la nueva novia de Dylan Navarro. Está en todas las páginas de chismes. Está tu foto, tu nombre, incluso un enlace a tu perfil. Lucía sintió un nudo en el estómago. ¿Dicen mi nombre? Sí, y no es nada suave. Algunos dicen que fuiste cómplice, que lo ayudaste a esconderse, que todo fue una trampa. Colgó, sin saber qué decir. ¿Cómplice? ¿La acusaban de ocultar a un exmultimillonario? Agarró su teléfono. Las notificaciones no paraban. Solicitudes de amistad, mensajes de desconocidos, comentarios agresivos en fotos antiguas. Sentía que su vida se había convertido en un reality show al que nunca se había apuntado. Al anochecer, sonó el timbre. Lucía no quería abrir. No quería ver a nadie. Pero algo en su pecho le decía que era él, y así era. Dylan, ahora con una chaqueta oscura y ojos cansados, sostenía un sobre. Vine a dejar esto. ¿Qué es? Mis documentos y una carta. Lo explica todo, si quieres leerlo. Tomó el sobre con ambas manos, pero no lo abrió. Dijiste que no volverías. Lo sé, pero también sé que tengo que terminar esto bien. Ya lo terminaste, Dylan, cuando mentiste, cuando te fuiste, cuando me usaste para ocultarte. Negó con la cabeza. No te usé. No lo hiciste. Me escondí, sí. Pero tú me trajiste de vuelta. Me hiciste recordar quién era antes de todo. Antes del dinero, la presión, la traición. Contigo, solo era Dylan. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía no respondió. Él dio un paso atrás. Si no quieres volver a verme, lo entiendo. Pero, por favor, lee la carta, aunque solo sea para odiarme con la verdad. Y se fue. Lucía estaba sentada a la mesa de la cocina con el sobre delante. Lo abrió lentamente. La carta estaba escrita a mano, con las palabras ligeramente inclinadas, firmes en la página. Lucía, cuando huí de mi antigua vida, no sabía qué buscaba. Solo quería desaparecer. Borrar el nombre, la imagen, el dolor. Pero me encontraste. Con tus preguntas atrevidas, tu humor agudo, tu valentía para enfrentar el caos. Me hiciste reír cuando lo único que quería era desaparecer. Me trajiste de vuelta. Sí, mentí. Me escondí. Pero todo lo que sentí contigo fue real. Y si aún puedes ver algo en mí, incluso después de los errores, te estaré esperando. Al otro lado del puente, Dylan. Lucía se recostó en la silla. Las lágrimas amenazaban con caer, pero las contuvo. No sabía si eran dolor, ira o añoranza. Quizás todo a la vez. Se levantó, cogió su chaqueta y se fue. El cielo ya oscurecía cuando llegó al puente de Nord Avenue, el lugar del que siempre hablaba como un símbolo silencioso. Y allí estaba, sentado en el borde, mirando al horizonte con la calma de quien ya lo ha perdido todo, pero aún ve pasar el mundo.
Viniste, dijo, sin volverse. Vine a decirte que aún no te he perdonado. Está bien. Pero tal vez quiera intentar entender. Giró la cabeza y sus miradas se cruzaron. Ya basta. Y por primera vez, ninguno de los dos necesitó decir nada más. La noche después de que Lucía conoció a Dylan en el puente, se despertó sintiendo que todo a su alrededor estaba en pausa, como si el tiempo se hubiera detenido y el mundo estuviera esperando a ver qué haría a continuación. Dylan seguía dormido en el sofá, con el rostro sereno, casi en paz. Parecía otra persona, nada que ver con el hombre que conoció en la acera. Era como si poco a poco se despojara de la armadura que lo ocultaba y volviera a ser real. Pero Lucía no se sentía preparada. Por dentro, seguía en guerra. Cerró la puerta de la cocina con cuidado, se sirvió un café suave y se sentó a la mesa con el teléfono en la mano. Más mensajes, más notificaciones. Su nombre seguía sonando en todas partes en Internet. Las páginas de chismes especulaban sobre todo, desde un romance secreto con el multimillonario rebelde hasta teorías conspirativas que afirmaban que ella era la mente maestra detrás de su fuga. Esto se está saliendo de control, murmuró. Y era cierto. La gente intentaba agregar a su madre en Facebook. Su antiguo jefe dio una entrevista y dijo que siempre había sospechado que tenía una doble vida. Alguien incluso había creado una cuenta falsa de Instagram con el nombre de Lucía Oficial Navarra. Esa mañana, tomó una decisión. Tenía que desaparecer. Respirar. Pensar lejos de todo. Preparó una mochila pequeña y dejó una nota en la nevera. Necesito tiempo. No me busques. Volveré. Y me fui sin mirar atrás. Dylan se despertó un poco más tarde con el olor a café tibio aún en el aire. Bostezó, se frotó la cara y gritó instintivamente. ¿Lucía? Silencio. Se levantó, fue a la cocina y vio la taza sola sobre la mesa y la nota en la nevera. Lo leyó 1, 2, 3 veces, como si a la cuarta dijera algo diferente. No, susurró. Ahora no. La llamada llegó minutos después. Era Elena, su asesora legal. Tenemos un problema. ¿Otra? El vídeo de la boda se filtró en Internet. Uno de los padrinos lo publicó en sus historias y se compartió. Los medios ya saben que estás con ella y se ha ido. Lo sé. Dylan, esto es serio. Estás en una delgada línea entre pasar desapercibido y convertirte en un escándalo internacional. Si no encuentran a Lucía pronto, las autoridades asumirán lo peor. ¿Crees que huyó de mí? Creo que huyó de lo que se convirtió todo esto, del peso que llevas encima, de los focos. Se pegó el teléfono a la oreja. La encontraré. ¿Cómo? Igual que ella me encontró a mí. Al otro lado del país, en el pequeño pueblo donde nació su abuela, Lucía estaba sentada en el porche de una casa modesta, rodeada de plantas, gatos y silencio. La tía Rosa, que la había acogido sin hacerle preguntas, le sirvió té de limón y le dijo cosas como: la vida solo se acelera cuando intentamos bajar el ritmo. Lucía había apagado el teléfono. No quería ver más titulares, mensajes ni preguntas. Necesitaba recordar quién era antes de todo. Antes del disfraz, antes del plan descabellado, antes de Dylan. Necesitaba saber si aún había una Lucía dentro que no estuviera ligada a la palabra escándalo. Todos los días, caminaba hasta la plaza de la iglesia y observaba a los hombres mayores jugar al dominó. A veces escribía pensamientos, recuerdos y frases dispersos en un cuaderno de espiral. Y se esforzaba por no pensar en esa sonrisa torcida, en esa voz profunda que le decía que lo había traído de vuelta. Pero no podía evitarlo. Dylan estaba en todo, en las nubes, en las canciones, en los pequeños gestos. E incluso a la distancia, sentía que seguía a su lado. Mientras tanto, Dylan hizo lo que mejor sabía hacer. Investigó. Encontró fotos antiguas de Lucía con su abuela, buscó el nombre de la tía Rosa en registros públicos y, en menos de 24 horas, supo que tenía parientes en un pueblo a 300 kilómetros de la capital. Pero no tomó un helicóptero ni un coche de lujo. Fue en autobús, igual que ella. Se bajó en una estación de tierra con una mochila y un sombrero prestado para evitar que lo reconocieran. Caminó por las calles sencillas,
preguntando por una chica bajita de pelo alborotado que hablaba sola mientras caminaba. Finalmente, una mujer mayor señaló la casa con macetas de lavanda en el porche. Ahí, pero tómalo con calma. Esa chica tiene el corazón herido. Le dio las gracias y se acercó. Antes de que pudiera tocar, la puerta se abrió. Lucía lo miró en silencio. ¿Cómo me encontraste? Me enseñaste a mirar. Apartó la mirada. Deberías estar escondido. Te arriesgas mucho viniendo aquí. Yo ya lo he arriesgado todo. Una cosa más no cambiará mucho. Dylan, por favor, déjame hablar. Ella asintió lentamente. Sé que cometí errores. Te oculté demasiado, te arrastré a una tormenta que no pediste. Pero incluso con todo el caos, cada momento contigo fue real. Mentiste. Mentí sobre quién era antes, pero no sobre quién soy contigo. Lucía respiró hondo. Corrí porque tenía miedo. Miedo de perderme en toda esta locura. Y corrí porque ya no quería ser nadie. Pero me diste ganas de volver. Silencio. La voz de la tía Rosa resonó desde la cocina. Si vas a proponerle matrimonio, espera a que el café esté listo. Lucía se rió, y algo dentro de ella se quebró. O tal vez sanó, o ambas cosas. Abrió la puerta del todo. Pasa, pero si te pones dramático, te haré lavar los platos. En los días siguientes, Dylan se quedó en casa de la tía Rosa. Ayudó en el jardín, quemó las tostadas del desayuno y fue oficialmente adoptado por uno de los gatos de la casa. Lucía aún no sabía qué eran. ¿Una pareja? ¿Amigos? ¿Dos fugitivos emocionales intentando encontrarse a sí mismos? Pero sabía que su corazón se sentía más ligero cuando él estaba cerca. Una noche, sentado en un banco de la plaza, Dylan sacó un sobre del bolsillo. Esto es lo que me queda de mi participación en la empresa. Una oferta de compra total. Si firmo, corto todos los lazos y puedo empezar de cero. ¿Por qué no has firmado? Porque necesito saber si formarías parte de ese nuevo comienzo. Lucía se quedó callada. No sé si puedo prometer algo. Solo sé que no quiero seguir huyendo. Yo tampoco. Ella extendió la mano, él le puso el bolígrafo, y allí, bajo la tenue luz amarilla de una vieja farola, Dylan Navarro dejó de ser heredero, director ejecutivo y fugitivo, para volver a ser simplemente Dylan. 2 semanas después, el escándalo desapareció de los titulares. Navarro Tech emitió un comunicado oficial confirmando la salida voluntaria del expresidente y el cierre de todas las investigaciones abiertas. Los medios de comunicación se adelantaron en cuanto una nueva celebridad decidió casarse, 3 veces en una semana. Lucía regresó a casa y Dylan la acompañó. Esta vez, como si perteneciera a su hogar, ya no durmió en el sofá ni ocultó sus cicatrices. No lo tenían todo resuelto. No sabían qué les deparaba el futuro, pero tenían el presente. Y eso les bastaba, hasta que llegó un nuevo sobre por correo. Lucía lo recogió, lo leyó en voz alta y abrió mucho los ojos. La Concejalía de Cultura invita a Lucía Mendoza y Dylan Navarro a recibir la Medalla de Acción Social por su proyecto comunitario. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Qué proyecto? Dylan sonrió. La tía Rosa me dio una idea. ¿Recuerdas los gatos, el jardín, el té y tus citas en el cuaderno? Sí. Estamos abriendo un centro cultural en el barrio, un espacio acogedor, con arte, comida, plantas y gatos. Lucía parpadeó. ¿Construiste un proyecto social basado en mi tía? ¿Y en tu corazón? Lo miró, intentando parecer molesta. Eres imposible, y aún así me elegiste. En la ceremonia de premiación, vestidos con sencillez pero con buen gusto, subieron al escenario tomados de la mano. El presentador sonrió. Y pensar que todo empezó con una invitación de boda. Lucía se rió. Dylan la abrazó y susurró, ¿puedo hacerlo ahora? ¿Hacer qué? Se arrodilló. El público se quedó sin aliento. Lucía se quedó paralizada. ¿Estás bromeando? No, por fin estoy vivo. Abrió una cajita. Dentro, 2 anillos de madera tallados a mano. Sin diamantes.
Sin espectáculo. Lucía Mendoza, ¿te casarías conmigo? Sin ex. Sin mansiones. Sin titulares. Solo tú, yo y el hermoso desastre que creamos. Ella se rió. Esto es tan ridículo. Lo sé. Pero es tan nuestro. Y ella dijo que sí. Si alguien le hubiera dicho a Lucía Mendoza 3 semanas antes que recibiría una medalla de acción social junto a un ex multimillonario disfrazado de indigente, y que éste le pediría matrimonio con anillos de madera tallados a mano, se habría reído tanto que se atragantaría con su propia saliva. Y aún así, allí estaba ella con el anillo en el dedo y una multitud aplaudiendo como si fuera una escena de película, romántica con final feliz garantizado. Pero Lucía lo sabía. La vida no viene con música de fondo ni créditos finales fluidos. La vida real tenía letra pequeña. Y aún así necesitaba leerla con atención. ¿Estás segura de esto?, preguntó Lucía sentada con las piernas cruzadas en el sofá de la sala. Llevaba una camiseta vieja del instituto y sostenía una taza de té de menta. Dylan estaba frente a ella, con la camisa abotonada abierta sobre una camiseta blanca, con aspecto más tranquilo que de costumbre. ¿Segura de qué? De todo esto. Nosotros. El proyecto. El matrimonio. El mundo sabía nuestros nombres. Se acercó y se sentó junto a ella con una sonrisa tranquila. Nunca estuve seguro de nada hasta que te conocí. Y ahora, todavía no estoy segura de todo. Pero sí de ti. Lucía apretó los labios, pensando. Eso fue hermoso. Y cierto. Pero aún necesito que lo pongamos por escrito. ¿Qué clase de cosas? Se levantó, cogió una hoja de papel y un bolígrafo, y regresó con una mirada seria y juguetona. Firmemos nuestro acuerdo emocional. Un contrato realista de convivencia. Nada de promesas de felices para siempre sin fecha de vencimiento. Este es un corazón con términos y condiciones. Dylan arqueó una ceja, divertido. Estoy escuchando. Lucía chasqueó los dedos y empezó a dictar. Cláusula número 1. Si discutimos, nadie duerme en el sofá, a menos que el sofá sea más cómodo que la cama. De acuerdo, dijo, haciendo una señal invisible en el aire. Cláusula número 2. Nos turnamos para preparar el desayuno, y quemar una tostada sigue siendo un esfuerzo válido. ¿Trato? 3. Los secretos deben compartirse, eventualmente, preferiblemente antes de que se conviertan en escándalos públicos. ¿Te refieres a mi pasado? El tuyo, el mío, el nuestro. Si alguna vez descubres que soy el heredero de una fábrica de loncheras, quiero que lo sepas de inmediato. Entendido, dijo Lucía, sonriendo satisfecha. Luego dudó. Y ahí está la cláusula emocional más difícil. ¿Cuál? Lo miró con seriedad. Si alguno de nosotros siente que está perdiendo su identidad, hacemos una pausa. Hablamos. Lo reevaluamos. Dylan asintió lentamente. Lucía, no quiero ahogarte en mi pasado ni arrastrarte a mi vieja historia. Quiero construir una nueva relación contigo. Una donde pueda seguir siendo yo. Y que finalmente pueda ser solo Dylan. En los días siguientes, comenzaron a poner en marcha el plan del centro cultural. La casa de la tía Rosa, antes un simple refugio tranquilo, se convirtió en el corazón del proyecto. En la fachada, construyeron un pequeño espacio para talleres de arte, una mini biblioteca y una pared con citas inspiradoras, todo tomado del viejo cuaderno de Lucía. Dylan se encargó de la estructura y de los contactos con organizaciones sin fines de lucro y empresas locales. Lucía dirigió los talleres, organizó eventos y pintó murales con los niños del barrio. El proyecto empezó pequeño, pero rápidamente cobró protagonismo. No por el apellido Navarro, sino por la naturalidad con la que creció. Allí todo tenía alma, propósito y verdad. Pero el éxito trajo más que aplausos. Un día, mientras organizaba los libros donados, Lucía recibió la visita de una mujer elegante, con tacones altos, perfume caro y una expresión amable y calculada. Señora Mendoza, dijo, entregándole una tarjeta de presentación. Soy Camila Torres, directora de la Fundación Horizonte. Lucía leyó la tarjeta. Había oído hablar de la fundación.
Tenían proyectos sociales en varias ciudades y un historial de adopción de iniciativas locales para expandirlos. ¿Cómo puedo ayudarte? Vi tu trabajo con el Centro Raisa. Nos interesa invertir. Patrocinio completo, una nueva sede, un salario fijo para ti y tu equipo, y publicidad nacional. Lucía parpadeó. Suena generoso. Lo es, pero queremos asociar la imagen de la fundación con tu historia. La superación, el romance con Dylan, el cuento de hadas moderno que vende. Lucía se quedó paralizada. Ah, ¿y eso es todo? Camila sonrió. Considéralo una oportunidad. Ahora mismo, eres local. Con nosotros, puedes ser internacional. ¿Y cuánto tiempo hasta que perdamos el control de lo que hemos construido? Los cimientos solo guían. Lucía se cruzó de brazos. Gracias. Pero nuestro proyecto se trata de raíces, y las raíces no se trasplantan fácilmente. Camila sonrió, pero su mirada se volvió fría. Piénsalo bien. El mundo puede olvidar rápidamente si no sabes cómo mantener su interés. Lucía le devolvió la tarjeta. No estamos aquí para entretener. Estamos aquí para transformarnos. Esa noche, le contó todo a Dylan. ¿Lo rechazaste?, preguntó sorprendido. Claro, quería convertirnos en un espectáculo, vender nuestro dolor como una historia inspiradora. Dylan pensó un momento. ¿Puedo ser honesto? Deberías. Una parte de mí se sintió tentada. Lucía asintió. Yo también. Pero solo por un segundo. Luego estamos en la misma página y en el mismo contrato. Una tarde, durante uno de los talleres, una chica llamada Via preguntó, «Tía Lucía, ¿de verdad se van a casar tú y el tío Dylan?» Lucía se rió. ¿Por qué lo preguntas? Porque discutes con él como mi mamá discutía con mi papá antes de casarse. Lucía se atragantó con el crayón. ¿Y cómo están ahora, separados? Ay, Via, pero felices. Lucía miró a Dylan, que repartía libros en un rincón de la habitación. Sonrió a lo lejos, y ella sintió una cálida opresión en el pecho. Quizás la felicidad no se trataba de contratos ni ceremonias, sino de momentos como estos. Sencillo, cierto. Unos días después, Dylan la sorprendió con una cena en el patio, guirnaldas de luces, una mesa con comida que él mismo había preparado, o casi, el arroz era de la tía Rosa, y música suave de fondo. ¿Qué es esto?, preguntó Lucía, un recordatorio de que incluso sin mansión, yate ni alfombra roja, podemos tener lujo, verdadero lujo, como escuchar tu risa sin interrupciones. Ella se rió, como si hubiera seguido la petición. Entonces él sacó un papel doblado de su bolsillo. Yo también hice un contrato. Lucía arqueó una ceja. ¿En serio? Lo abrió y leyó. Cláusula 1. Quiero a Lucía Mendoza todos los días, incluso cuando olvida el arroz en la estufa, se queja del olor de mi champú o intenta dormir con 3 gatos en la cama. Se tapó la boca con la mano, riendo y tocándose. ¿Y cuál es la pena por romper esta cláusula? Tener que conquistarte de nuevo. Espero que se te dé bien. Ya empecé a practicar. Brindaron con refresco de naranja y bailaron bajo las luces del patio. La semana siguiente, organizaron el primer evento abierto en el Centro Raíz. Talleres de arte, presentaciones de danza, música en vivo. Invitaron a toda la comunidad. Dylan se encargó de la recepción con una credencial que decía asistente de Lucía. Lucía lo bromeó, creí que ibas a escribir CEO, solo para ti. Al final del día, exhaustos, se sentaron en la acera con helado en la mano y niños correteando. Lucía apoyó la cabeza en su hombro. ¿Crees que podremos seguir con todo esto? ¿Si seguimos poniendo cláusulas en los lugares adecuados? Sí. En el papel, en el corazón. Sonrió. Entonces, por si acaso, escribe una más. Adelante. Nunca dejes que el amor se convierta en una obligación. Firmado. Tomó un palo y escribió en la tierra. El amor con cláusulas es amor cuidado. Y en ese momento, no necesitaban nada más. La vida real era exactamente eso. Desordenada, intensa, llena de faltas de ortografía,
pero con frases que merecían ser subrayadas. A Lucía Mendoza nunca le gustó el público. Desde niña, se escondía tras las cortinas durante las funciones escolares y fingía dolor de estómago para escapar de los proyectos grupales con micrófonos. Así que la idea de hablar frente a 200 personas en una ceremonia formal le hacía enfriar las manos y le revolvía el estómago. Divirtámonos un poco con quienes solo leen los comentarios. Escriban Pepsi en los comentarios. Solo quienes llegaron hasta aquí lo entenderán. Continuemos con la historia. Aún así, allí estaba ella, con un vestido color borgoña, maquillaje sutil y unos tacones que le había prestado su prima, intentando lucir natural mientras los últimos invitados llegaban al auditorio de la Fundación Cultura Viva. El Centro Raíces, el proyecto que ella y Dylan habían creado, había sido seleccionado para recibir un premio por su impacto social. Era el tipo de cosas que solo había visto en noticias con música de fondo. Ahora, era ella quien estaba en el escenario. Dylan estaba entre bastidores repasando el discurso que había escrito él mismo, prometiendo que sería breve. Pero Lucía conocía esa mirada. La misma que tenía cuando fingía no saber freír huevos solo para convencerla de que preparara el desayuno. Dylan, por favor, no hagas ninguna locura hoy, dijo, ajustándole el cuello de la camisa. Este evento no se trata de nosotros, se trata del proyecto. Ya sé, seré discreto. Discreto, encantadoramente reservado. Discreto, intentaré no robar el protagonismo con mi sonrisa irresistible. Puso los ojos en blanco. Lo digo en serio. Yo también. La ceremonia empezó puntualmente, con discursos formales, palabras amables y agradecimientos burocráticos. Lucía intentó aparentar interés, pero el sudor de sus palmas la delató. Y ahora, anunció el anfitrión, invitamos al escenario a los fundadores del proyecto Centro Raíces, la señora Lucía Mendoza y el señor Dylan Navarro. El público aplaudió. Lucía sintió que las piernas le pesaban. Dylan extendió la mano como si fuera una princesa a punto de entrar en un gran salón de baile. ¿Lista?, susurró. No, pero aquí vamos. Subieron juntos al escenario. Los aplausos cesaron. Lucía se quedó mirando a la multitud, el micrófono, las luces, y se quedó paralizada. Dylan, al darse cuenta, tomó la iniciativa con naturalidad. Buenas noches. Sé que estamos aquí gracias a un proyecto social exitoso, pero sinceramente, nada de esto habría sucedido si no me hubiera tropezado con Lucía Mendoza. En medio de la calle, bajo la lluvia, podría parecer difícil derribarme, pero ella lo logró. Y desde entonces, no me he levantado de la misma manera. El público rió, compartiendo el momento. Lucía es el corazón del Centro Raíces, y también es el corazón de lo que me queda de vida. Lo perdí todo antes de ella. Estatus, empresa, nombre. Pero ella me devolvió lo que importaba, humanidad. Y más que eso, me dio un lugar. Lucía parpadeó. Eso no estaba en el discurso original. Dylan se giró hacia ella. Y ya que estamos aquí con tanta gente que nos ha apoyado, quiero aprovechar este momento para decir algo que llevo días ensayando. Sus ojos se abrieron de par en par. Dylan, no. Pero él ya se había arrodillado. Un susurro recorrió la multitud como una brisa eléctrica. Lucía se quedó paralizada. Lucía Mendoza, dijo, sosteniendo el micrófono y mirándola a los ojos. ¿Me darías algo más que tu talento, tu risa y tu paciencia con mis chistes malos? ¿Me darías la oportunidad de ser tuya para siempre? Silencio. Largo. ¿Pesar? Lucía sintió que el mundo giraba lentamente. La respuesta se le quedó atascada en la garganta. No porque no lo amara. Sabía que sí. Amaba a Dylan con una intensidad silenciosa. De esos que te hacen replantearte todo lo que tienes claro. Pero allí, delante de todos, con cámaras, teléfonos y flashes, sintió el peso de un nuevo miedo. El miedo de que esto no fuera solo amor, sino expectativa, presión, imagen. Dio un paso atrás. Lo siento, murmuró, y abandonó el escenario. El público contuvo la respiración. Dylan permaneció arrodillado un segundo más y luego se levantó, sin decir nada. El anfitrión intentó animar la situación con un chiste sobre emociones vivas,
Pero la incomodidad ya era evidente. Lucía no sabía cómo había llegado a casa. Lo único que sabía era que, al entrar, tiró los zapatos lejos, se desabrochó el vestido en el pasillo y se desplomó en la cama con la cabeza hundida en la almohada. Se sentía como un monstruo. El rostro de Dylan se repetía en su mente sin parar. Sorprendida, dolida, pero aún así amable. ¿Por qué había hecho eso? Quizás porque aún intentaba descifrar dónde terminaba el proyecto y empezaba la vida. O quizás porque sentía que todo iba demasiado rápido. O quizás porque se conocía lo suficiente como para saber que necesitaba tiempo para pensar antes de dar un paso tan grande. Pero nada de eso borró el dolor. Ni la culpa. Horas después, su teléfono vibró con una sola notificación. Dylan, no te pediré respuestas. Solo quiero que sepas que te seguiría eligiendo, incluso sin tener la certeza. Ella no respondió. No podía. En los días siguientes, evitó el centro cultural. Le pidió a la tía Rosa que cubriera sus actividades y pasó la mayor parte del tiempo encerrada en su habitación, intentando reconectar con algo dentro de ella que no estaba roto. Por el pueblo, los rumores comenzaron a extenderse de forma natural. Que ella lo había rechazado. Que el proyecto iba a terminar. Que todo había sido una estrategia de marketing mal calculada. Pero, sorprendentemente, Dylan no desapareció. Él seguía apareciendo en el centro, organizando actividades, sonriendo a los niños, repartiendo libros, como si nada hubiera pasado. Lucía lo observaba desde lejos por la ventana de la habitación siempre que podía. Y cada vez que lo veía, se le encogía el pecho un poco más. Hasta que un día, encontró un sobrepegado debajo de la puerta. Dentro, una sola hoja de papel. A veces, necesitamos ir hasta el fin del mundo solo para darnos cuenta de que ya estábamos donde debíamos estar. Todavía estoy aquí, si quieres volver. Lucía dobló el papel con cuidado y lo guardó en la caja de recuerdos que guardaba escondida al fondo del armario. Al día siguiente, decidió volver al centro Rises. Apareció inesperadamente, con gorra y gafas de sol, como si eso bastara para pasar desapercibida. Pero al entrar al salón principal, la recibieron con abrazos, sonrisas y pan de maíz hecho por los niños. Tía Lucía ha vuelto, gritó Via, llevándola de la mano al tablón de anuncios. Dylan estaba allí, colgando fotos nuevas en el tablero de actividades. Al verla, se detuvo, sonrió con dulzura y simplemente dijo, «Hola». «Hola», respondió ella. Se quedaron en silencio unos segundos, rodeados por el sonido de risas infantiles y pasos apresurados. Lucía respiró hondo. «Salí corriendo». «Lo sé». «Y te quedaste aquí». «Porque este lugar no es solo tuyo. Es nuestro». «Pero no podría seguir sin ti». «Lo siento». «No tienes por qué serlo». Se mordió el labio inferior. Me sentí presionada, tan expuesta, tan obligada a ser algo que aún intentaba comprender. Debí haberte preguntado en privado. No, seguiste tu corazón, y yo necesitaba huir para escuchar el mío. La miró a los ojos. ¿Y qué decía? Sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Que no hace falta estar seguro de todo para elegir a alguien. Solo se necesita valentía. Y... no digo que sí ahora mismo. Dylan asintió. Está bien. Pero tampoco digo que no. Mejor aún. Ella tomó su mano. Por ahora, solo quiero vivir contigo. Sin prisas, sin escenarios. Solo nosotros. Y los niños, y los gatos, y la tía Rosa. Exactamente. Nuestra verdadera versión de la felicidad, mientras dure. Dylan la abrazó, y allí, en medio del centro cultural, con el aroma a pintura fresca y pan de maíz en el aire, encontraron una nueva promesa. Una promesa sin fanfarrias. Una promesa que empezó con silencio y confianza. En los días siguientes, Dylan borró todas las notificaciones de su teléfono, rechazó entrevistas y se desconectó de las redes sociales. Lucía desactivó temporalmente su perfil y pasó más tiempo con los niños, pintando murales con frases como, «La felicidad no necesita público», y «el amor que no se apresura, florece». Se convirtieron en la pareja que nadie reconocía en la calle, y la pareja que se reconocía en los pequeños gestos.
Compartían tareas, soñaban con el futuro, discutían sobre qué condimento usar en la sopa, se reían de chistes malos y reconectaban plenamente. Esa mañana, Lucía se despertó con el sonido de las campanas de la iglesia a lo lejos. Estaba tumbada en el sofá de la sala, abrazada a una de las almohadas de Dylan, que olía a él y tenía una pequeña esquina deshilachada que siempre prometía coser. La casa estaba tranquila, pero no vacía. Nunca había estado vacía desde entonces. Se levantó lentamente, descalza, atravesó la cocina y se encontró con una escena que parecía ya parte de la rutina. Dylan preparaba café con la delicadeza de un chef francés, con el delantal estampado de limones que la tía Rosa le había regalado como premio de convivencia. ¿Dormiste bien?, preguntó sin darse la vuelta. Dormí lo suficiente para soñar. ¿Con qué? Con una vida donde todo tenga sentido, rió suavemente. ¿Quieres sentido? Tendrás que cambiar este café por té de manzanilla y 5 sesiones de terapia. Demasiado tarde, ya estoy enganchado al caos. Se dio la vuelta, sosteniendo 2 tazas humeantes. Genial, porque nos espera otra dosis. Lucía arqueó una ceja. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Nada, pero recibí un correo de una editorial. Se atragantó con el olor a café. ¿Una editorial? Alguien se enteró de la propuesta de matrimonio pública de Centro Raisa y del no, el rechazo más cortés del siglo. Quieren convertirlo todo en un libro, una historia de amor real en un mundo de filtros y actuaciones. Lucía suspiró. ¿Quieren convertir nuestra vida en un guión romántico? Les dije que no nos interesaba, pero insistieron. Incluso nos sugirieron un escritor fantasma para que trabajara con nosotros. Esto es ir demasiado lejos. Estoy de acuerdo, pero la miró con esa mirada pícara. ¿Y si contáramos nuestra versión? ¿A nuestra manera? Sin glamour, sin inventar nada, solo la verdad, los tropiezos, los miedos, los abrazos a destiempo, el contrato con cláusulas, los pasteles que quemas. Oye, rió, un libro que inspira sin mentir, que habla de amar a alguien sin convertirlo en un ideal inalcanzable. Lucía guardó silencio unos segundos. Y si se equivocan, lo arreglaremos. Pero al menos la historia será nuestra, suspiró. Pensémoslo luego. Ahora mismo, quiero vivir un capítulo de verdad sin necesidad de revisarlo. En las semanas siguientes, la vida volvió a un ritmo ligero, pero no menos intenso. Lucía volvió a dar clases de arte en el centro, y Dylan montó una pequeña biblioteca móvil con un carrito que él mismo construyó, el bibliocaro, como lo llamaban los niños. Era una carretilla pintada de azul, con ruedas anchas y compartimentos para libros, juegos y cuadernos. La empujaban por las calles del barrio, ofreciendo lectura gratuita en parques y paradas de autobús. El proyecto se convirtió poco a poco en parte del paisaje urbano. Pero una tarde lluviosa, ocurrió algo inesperado. Lucía caminaba sola a casa, después de recoger pintura para un nuevo taller. Cruzaba una calle estrecha, con los pies empapados y la bolsa resbalándose de su mano, cuando oyó que alguien la llamaba. ¿Lucía Mendoza? Se dio la vuelta, lista instintivamente para una respuesta defensiva. 2 hombres trajeados estaban apoyados en un discreto coche, con maletines en la mano. Somos del Departamento Legal de Navarro Holdings. Necesitamos hablar contigo. ¿Sobre qué? Sobre el señor Dylan Navarro y la herencia que legalmente aún le pertenece. Lucía frunció el ceño. Dylan no quiere nada de eso. Ya lo ha renunciado. Formalmente, sí, pero hay cláusulas pendientes y hay movimiento interno en la empresa para que vuelva a la junta directiva. ¿Quieres que vuelva? Como director ejecutivo otra vez. Queremos evitar que alguien más tome el control y destruya lo que queda de la empresa. Lucía apretó la bolsa con más fuerza. ¿Entonces por qué me cuentas esto? Porque, por lo que sabemos, eres tú quien puede convencerlo de cualquier cosa. Ella respiró hondo. Eso no es cierto. Puede que no lo sea, pero él te escucha. Lucía pasó toda la noche dándole vueltas a la situación. No quería involucrar a Dylan, pero también sabía que si no decía nada, podría arrepentirse más tarde. Él merecía tomar la decisión. A la mañana siguiente, ella le contó todo. Dylan escuchó atentamente sin interrumpir. Dijeron eso,
preguntó al final. ¿Que debería volver a la empresa? ¿Que podría salvarla o ver cómo la destruyen personas a las que solo les importan las ganancias? Se levantó, se acercó a la ventana y se quedó en silencio unos minutos. No sé si podré volver, dijo finalmente. ¿Ese lugar? Hay tantas cosas que me duelen. Pero también hay mucho de lo que construiste. Se giró, vacilante. ¿Crees que debería? Lucía se acercó lentamente. Creo que deberías elegir según lo que sientes, no por lo que crees que deberías hacer. ¿Y si quiero intentarlo? Pues inténtalo. Pero hazlo por ti. Y recuerda que, pase lo que pase, ya no eres el mismo de antes. Eres el Dylan que lleva libros en un carrito azul y se pelea con los gatos por un sitio en el sofá. Sonrió. ¿Y tú? Yo estaré aquí, cuidando a los niños, las pinturas y el desorden que dejamos. Dylan se fue la semana siguiente. No se llevó traje ni corbata. Solo se llevó su enfoque directo, su mirada firme y la convicción de que sí podía participar en lo que una vez ayudó a construir, sin perderse en el proceso. Lucía lo despidió en la estación de autobuses. La despedida fue breve, sin lágrimas. ¿Cuándo volverás? Cuando termine. No sé muy bien. Lo sé. ¿Tienes miedo? Yo sí, pero me da más miedo no intentarlo. Entonces vete y regresa sana y salva. Durante su ausencia, Lucía se mantuvo ocupada. Organizó talleres, instaló un nuevo tablón de anuncios con collages hechos por los niños. Replantó los jardines del centro y empezó a escribir sobre los días. Sobre todo. No como un diario, sino como un mapa. Un rastro. Algo que Dylan pudiera seguir. Llamaba todas las noches. Le contó sobre las reuniones, las reacciones, las sorpresas. La empresa estaba en crisis, pero la junta directiva estaba dividida. Había resistencia, pero también esperanza. Creo que quieren un cambio. Simplemente no saben cómo llamarlo. Llámalo vida real, respondió, y demuéstrales que no necesitas corbata para ser escuchado. Después de 11 días, Dylan regresó. Lucía lo esperaba en la parada del autobús, con el bibliocaro aparcado a su lado. Así que le preguntó al bajar. Sonrió, cansado pero en paz. No volveré como director ejecutivo, pero acepté ser mentor del nuevo director y supervisaré la transición. Desde la distancia, como creo. Y aceptaron. Tras mucha insistencia, les mostré los informes de los aumentos centrales, las estadísticas y el impacto. Por fin entendieron que el éxito no se mide solo por las ganancias. Siempre dije que se te daba bien la palabra. Acabo de repetir lo que me enseñaste. Esa noche, celebraron con pizza mal cortada y refrescos en vasos de cristal. Se rieron de los niños que intentaban hacer magia con cartón y se emocionaron con la entrega de certificados a los adolescentes que terminaron el primer curso de fotografía. Lucía se sentó junto a Dylan junto al mural del patio. Creo que estamos listos. ¿Para qué? ¿Para el capítulo final? ¿Aún nos queda uno? Solo uno. ¿Y qué pasa ahí? Lucía sonrió. Lo sabrás mañana, pero te puedo dar una pequeña pista. Habrá confeti, pastel y quizás un gato con traje. ¿Suena prometedor? Y ridículo. Nuestro tipo de final. Kazan. La ciudad amaneció inquieta, no por noticias políticas, ni por escándalos empresariales, ni por el pronóstico del tiempo que había fallado una vez más. Era un rumor diferente. Una charla que corría de boca en boca, de vecino a vecino, de los vendedores del mercado a las tías que vendían empanadas en la plaza. Iba a haber una boda, pero no una cualquiera. Los rumores decían que sería en el centro cultural. Decían que la novia era una chica que una vez llevó a un hombre sin hogar a la boda de su ex, y que el novio, según afirmaban, era en realidad un millonario disfrazado. Dijeron muchas cosas, y todas tenían razón. Y, sin embargo, estaban lejos de la verdad. Lucía se despertó temprano esa mañana, pero no estaba nerviosa. A diferencia de todas las novias que vio en las películas, no se tropezó con el velo, no derramó lágrimas en silencio ni sufrió un ataque de pánico por las decoraciones. Estaba tranquila,
quizá porque sabía exactamente dónde estaba, con quién se casaba, y lo más importante, por qué había elegido ese camino. La ceremonia se celebró en el patio central de Raíz, rodeada de coloridos murales, plantas en macetas de neumáticos reciclados y banderitas hechas a mano por los niños. No había alfombra roja. En su lugar, había hojas secas recogidas de la plaza, esparcidas por manitas con el entusiasmo de una festigenina. ¿Su vestido? Un diseño sencillo y recto de lino. La costurera del barrio lo había hecho a cambio de un mes de clases de pintura para sus nietos. Lucía se miró en el espejo improvisado, hecho con un viejo trozo de vidrio, y sonrió. Se veía perfecta. Dylan, por su parte, vestía un traje azul marino sin corbata, con el pelo peinado con esfuerzo y un nerviosismo que intentaba disimular con chistes torpes. Estaba apoyado en la puerta principal del edificio, intentando respirar con normalidad, mientras los improvisados padrinos de boda ajustaban la decoración de última hora. Via, la curiosa que siempre preguntaba si Dylan y Lucía se casaban, entró corriendo con una caja de cartón. «Tío Dylan. El gato se escapó otra vez». «¿Qué?» Tico, la tía Lucía dijo que iba a ser el gato de los anillos, pero se subió a la cerca y fue tras una paloma. Dylan se frotó la frente. «Bueno, nuevo plan, te llevarás los anillos». Via sonrió de oreja a oreja. «¿En serio?» «Sí, pero no corras tras las palomas». Se rió y se fue saltando. La música empezó con una guitarra desafinada, tocada por uno de los adolescentes de los talleres de música. Las sillas estaban llenas de una mezcla caótica de vecinos, amigos, voluntarios y curiosos que se acercaron a comprobar si era cierto. Lucía entró junto a la tía Rosa, quien llevaba un vestido de flores y un sombrero demasiado grande para la ocasión, pero que le sentaba de maravilla. «Recuerda», susurró la tía Rosa mientras caminaban, «una boda no es una promesa de paraíso. Es una alianza para la batalla. Elige tus batallas y tus bromas con cuidado». Lucía sonrió. Dylan la esperaba con los ojos húmedos, no por nerviosismo, sino por satisfacción, como si por fin todo estuviera en su sitio. «¿De verdad viniste?», dijo cuando ella se detuvo a su lado. «Solo porque sabía que Tico se escaparía. Pensé que ibas a cambiar de opinión otra vez». «Casi lo hice, pero me di cuenta de que no se trata de certeza, sino de valentía». «Entonces, adelante con valentía». La ceremonia estuvo a cargo de Elena, la asesora legal de Dylan, quien cambió los tacones y el traje por un vestido de lino amarillo y un collar de cuentas hecho por uno de los chicos. «Estamos aquí», comenzó, sosteniendo el micrófono con una sonrisa genuina, «para celebrar algo que no se ve todos los días, un amor que sobrevivió a la duda, a la prensa, a un gato desbocado e incluso a un rechazo público ante un público incómodo». El público rió. Dylan y Lucía también. «Esta pareja no necesita promesas eternas», continuó Elena. «Necesitan acuerdos claros, cláusulas que se puedan revisar emocionalmente y mucho humor. Porque, si algo he aprendido de ellos, es que el amor solo sobrevive si recordamos reír entre una crisis y la siguiente». Via apareció corriendo con un cojín y dos sencillos anillos de plata, hechos con plata reciclada por un artesano de la comunidad. Dylan recogió su anillo, y mirando a Lucía, dijo: «Te prometo que no saldré corriendo cuando se amontonen los platos ni cuando lleguen las facturas. Prometo escucharte incluso cuando no entienda nada de lo que dices. Prometo elegirte, cada día, incluso en los días difíciles». Lucía le tomó la mano con firmeza, «y prometo no esperar respuestas para todo. Prometo ser honesto, incluso cuando sea difícil. Prometo cuidar tu silencio y compartir el mío. Y, sobre todo, prometo reírme de tus chistes malos. Mientras te rías del mío también». Intercambiaron anillos entre aplausos espontáneos y abrazos emotivos. Nada de convencional. Todo era profundamente cierto. La fiesta fue, como era de esperar, un desastre. Hubo pastel hecho por 3 vecinos diferentes, uno de maíz, otro de zanahoria y otro de chocolate con glaseado suave de brigadero. Hubo baile improvisado con una lista de reproducción hecha por un adolescente de gustos cuestionables. Había niños comiendo malvaviscos en lugar de almuerzo y adultos bebiendo refrescos en vasos de cristal. Lucía y Dylan bailaban en medio del patio, tropezando, riendo, saltándose los pasos, completamente ajenos a las miradas que los observaban.
¿Crees que escribirán sobre esto en las páginas de chismes?, preguntó Dylan, haciéndola girar lentamente. No, esto es demasiado personal para aparecer en los titulares. Y, sin embargo, parece el final de una película. Quizás, pero prefiero pensar que es el comienzo de otro. Más tarde, mientras recogían sillas, Lucía encontró a Dylan sentado en los escalones de la entrada, con la chaqueta en el regazo y los pies descalzos. ¿Huyendo del desorden? Intentando contenerlo todo, dijo, dándose un golpecito en el pecho. Toda mi vida pensé que lo necesitaba todo para ser alguien. Hoy me doy cuenta de que solo necesitaba un poco de tierra, un techo y a ti. Se sentó a su lado. ¿Aún extrañas todo lo que dejaste atrás? Algunas cosas. Pero he aprendido que la paz es demasiado cara cuando la pagas con tu propia identidad. ¿Y quién eres ahora? Un hombre que lo tuvo todo, lo perdió todo y encontró lo que realmente importa en medio de la acera. Apoyó la cabeza en su hombro. Yo también he cambiado. Antes, quería demostrar que era fuerte, independiente, invencible. Hoy solo quiero caer sabiendo que alguien me ayudará a levantarme. Te ayudaré. Pero te advierto que podría caer contigo. Entonces caeremos juntos y nos levantaremos riendo. Su boda no salió en la portada de ninguna revista. Ninguna cadena de televisión apareció. Ninguna celebridad publicó una foto. Pero en los meses siguientes, más de 20 niños nuevos empezaron a asistir al centro. Se pintó un nuevo mural con las manos de todos los voluntarios, y un proyecto de reciclaje se convirtió en un referente local gracias a una sencilla idea de Dylan. Convierte lo desechado en algo hermoso. Lucía empezó a impartir talleres de escritura para mujeres de la comunidad. Dylan creó una red de mentoría para jóvenes emprendedores sociales. Y la Bibliocaro, con sus ruedas inestables, fue reemplazada por una furgoneta colorida apodada Bibliofer. A veces, el pasado llamaba a su puerta. Un periodista curioso, una propuesta de negocios, un viejo conocido de la empresa. Pero ninguno pudo contactar a la pareja que había construido su propio mundo con sus propias reglas. ¿Y qué hay del ex de Lucía, Adrián? Apareció meses después, enviando una invitación digital al lanzamiento de su nueva empresa. Lucía sonrió, borró el correo electrónico, y sin resentimiento alguno, volvió a pintarle la cara a un niño con pintura azul. Ya tenía todo lo que necesitaba. Y, curiosamente, nada de lo que alguna vez pensó que desearía. En el primer aniversario del Centro Raíces, Dylan organizó otra ceremonia. Solo para ellos. Sin público, sin ropa formal, solo una nota pegada en la puerta con el mensaje: ¿quieres renovar el contrato? Lucía respondió con otra hoja. Solo si puedo añadir más cláusulas. ¿Cómo qué?, preguntó. Como los besos obligatorios al despertar, reír juntos incluso en los días difíciles, reservar un domingo al mes para no hacer absolutamente nada. Aprobado, dijo, con validez indefinida. Ella lo firmó con un marcador azul justo en medio de su frente, solo para fastidiarlo. Y él se rió, como quien sabe que ha ganado todas las batallas que realmente importan. ¿Qué te pareció la historia de Dylan y Lucía? Comparte tu opinión en los comentarios. Del 0 al 10, ¿cómo lo calificarías? No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para seguir todas nuestras historias. Y no dudes en descubrir más historias conmovedoras haciendo clic aquí, en la pantalla final.